Bueno, voy a comenzar con mi presentación. Mi nombre es Laura Alejandra Huertas Vera, soy del grado 11 y voy a presentar el tema de la literatura griega. ¿Qué es la literatura griega? La literatura griega es el compendio de obras literarias producidas por la Grecia antigua o clásica desde los años 300 hasta el siglo IV antes de Cristo, y que recoge las tradiciones, formas de pensamientos e historias que se vieron de influencia en la cultura occidental. Esta literatura antigua se mantuvo durante siglos como un referente importante en materia artística occidental, a pesar de que sus motivos eran los propios de su religión y sus tradiciones específicas. Características. La primera característica son los orígenes. Los orígenes de la literatura griega se renombran a como mínimo 300 años antes de Cristo, en los árboles de una de las civilizaciones más completas y admiradas de la historia humana, la Grecia antigua. La segunda es la poesía. Los géneros poéticos de la antigüedad prefiguraron los que hoy en día conocemos y fueron inicialmente dos: poesía épica y poesía lírica. La poesía épica es aquella que representa la literatura de índole narrativo, escritas en versos y acompañadas a menudo con música, que eran denominadas epopeyas. Solían sostener relatos de guerra o de aventura, en que se evocaban los mitos y relatos heroicos de la cultura. Y la poesía lírica era aquellas representaciones literarias destinadas a ser cantadas e incluso bailadas, y que podían ser populares o ocultas de acuerdo a la clase social a la que estuvieran dirigidas. Em, 3. Tercera, la dramática. Se añadieron al quehacer poético los géneros dramáticos, es decir, teatrales, que eran utilizados en la formación cívica de la polis, o sea, de la ciudadanía griega. Allí se transmitían valores y se educaba políticamente a las masas. Eh, También tenía dos géneros, estaba compuesta de dos géneros dramáticos, los cuales son la tragedia y la comedia. La tragedia, según Aristóteles, consistía en la presentación de los hombres mucho más grandes y valiosos de lo que eran, para luego convencer al público con su caída. Solían aprovechar los mitos heroicos y las leyendas conocidas por todos. Comedia. Según Aristóteles, en cambio, consistía en representar a los hombres mucho más bajos de los que son. Para así poder ver su ascenso. Desafortunadamente, las consideraciones aristotélicas respecto a este género se han extraviado a lo largo de los siglos. Y también tenemos a la sátira, que vendría a ser la representación humorística o burlesca, por así decirlo, de cuya intención es la mofa y atenta contra los poderes constituidos. 4. Prosa.
La literatura griega también contó con obras en prosa, derivadas de la oratoria política y del afán por historiar, es decir, registros de los eventos que ocurren. De hecho, pensadores como Platón y Aristóteles o historiadores como Heródoto dejaron una extensa obra que influyó a las civilizaciones futuras. Religiosidad, perdón. Transmisión oral. La quinta es la tradición oral. La poesía lírica y épica. Al contrario de la dramática, acusan su origen oral por lo que se hallan a menudo en verso o como forma de memorización. Eran cantadas por recitaciones que componían sus propias canciones o que memorizaban fragmentos de epopeyas y lo recitaban con la cítara. Religiosidad. El contenido de la literatura griega solía ser religioso místico, en la medida en que aprovecharan los relatos y leyendas de su cultura, que rendía culto diario a sus diversos dioses y deidades, para recrear sus obras. Así, los personajes icónicos de la literatura griega, como Edipo, Aquiles y Perseo, permanecen a la vez al imaginario, al imaginario popular de la época y a los distintos relatos religiosos con los que la tradición rendía culto a los dioses. Séptimo, catarsis. Un concepto central en la literatura griega y sobre todo en la dramática era la catarsis, la purga de las pasiones humanas a través del sufrimiento, del padecimiento de las emociones en un ambiente ficcional. Así, los ciudadanos griegos que asistían a la representación de una tragedia eran devueltos a sus casas mucho más en paz con sus emociones y pudiendo así responder mejor a las mismas cuando la oportunidad en vida real se presentaba. Mitología. La mitología griega, muy presente en sus obras literarias, es una de las más vastas y ricas de la humanidad. Sus dioses, semidioses, deidades y monstruos han acompañado a Occidente a lo largo de los siglos y han motivado cuadros, esculturas, relatos y numerosas obras artísticas en las que cumplen con una función. Las, las grandes representaciones de la tradición griega son Homero, Hesíodo, Herodo, Esquilo, Sócrates, bueno, sigamos con las obras más conocidas. Algunas de las obras más conocidas de la literatura griega de la época son la Ilíada, la Odisea, el ciclo tebano, la Orestiada, los trabajos y días, la Teogina y los himnos homéricos. Y acá al lado se pueden ver algunos ejemplos de estas que fueron unas de las obras más conocidas.
Ahora sí, grandes autores. Los grandes representantes de la tradición griega son Homero, Hesíodo, Heródoto, Esquilo, Sócrates, Eurípides, Platón y Aristóteles. Cada uno de ellos tuvo un muy importante labor en este siglo que marcaron todo. Por ejemplo, Homero, con un raspado supuestamente ciego, a quien se atribuyera los poemas épicos de la lírica, la Odisea y un extenso conjunto de himnos. Hesíodo fue un poeta y primer filósofo griego, autor de numerosos ensayos y obras de inspiración mitológica. Heródoto, historiador y autor de la cosmogonía griega, fue uno de los principales autores de no ficción de su momento. También Esquilo, Sócrates y Eurípides fueron autores dramáticos más importantes de toda la tragedia griega. Y Platón y Sócrates fueron unos grandes filósofos griegos, creadores de una obra que sostendría en sus espadas al pensamiento occidental. Junto a ellos también tendría que estar Sócrates, pero su pensamiento no fue recogido por escrito. Y muchas gracias por su atención.